buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar hablando de varios temas. Entre los casos que vamos a estar tratando tiene que ver justamente con esta ley de Cenavico que venimos comentando. Esta mañana hablamos enmarcando pautas con el abogado Rodrigo Giudice, tener un poco también su opinión respecto a lo que tiene que ver con esta ley de Cenavico. Vamos a estar compartiendo en minutos. Soy Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, un gusto acompañarte en esta nueva edición de Plano Judicial para seguir un poco con las repercusiones en cuanto al análisis hasta constitucional de esta ley 5876 que administra justamente o que define el trabajo de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados luego de que se haya dado un nuevo caso de un proceso penal que inició y que actualmente uno de los bienes involucrados en esa causa ya esté siendo administrado por esta Secretaría, Noelia. Así es, Lucas, y dábamos el ejemplo de la causa del ex director financiero de la Municipalidad de Asunción, Wilfrido Cáceres, algo que nos llamaba un poco la atención, sobre todo porque vemos que la Cenavico administra varios inmuebles relacionados a casos de crimen organizado, tema de narcotráfico, pero que normalmente la Fiscalía solicita el comiso o justamente esto como para que en un juicio oral y público, en un eventual comiso, digamos, esto se pueda debatir ante un juicio oral y público. Sin embargo, haciendo el ejemplo de la causa de Wilfrido Cáceres, no se daba tal situación, Lucas. Así mismo, Noelia, y estamos hablando particularmente de ese inmueble que están viendo en imágenes, esa lujosa propiedad ubicada en la ciudad de San Lorenzo, que fue construida en plena pandemia, en la etapa más crítica de la pandemia de la COVID-19 y que tiene un valor muy elevado. De hecho, sobre este inmueble ya se han aplicado medidas cautelares de carácter real, como la prohibición de innovar y contratar, también un embargo preventivo hasta cubrir la suma de 1.500 millones de guaraníes, pero que sin embargo no fue declarado oficialmente por resolución como bien sujeto a eventual comiso, que es lo que solemos ver. Es muy usual en casos de narcotráfico, principalmente cuando aparecen bienes que podrían haber sido producto de un hecho ilícito y que también consecuencia del lavado de dinero, ya sea para la ocultación o la disimulación de estos activos financieros. Y en este caso en particular, la Fiscalía todavía no ha solicitado el comiso de este bien, pero ya desde el primer día, desde el procedimiento en el cual se dio a conocer también la imputación contra Wilfrido Cáceres, su esposa y una estudiante de odontología, la Cenavico ha intervenido en esa propiedad. Los dueños o los que vivían ahí en realidad, que era Cáceres y su esposa, tuvieron que abandonar la vivienda y ya esto está, como veníamos comentando en programas anteriores, siendo administrado actualmente por la Cenavico. Y esta ley es ciertamente cuestionada por algunos abogados, Noelia, y ustedes pudieron conversar hoy con un abogado penalista muy reconocido que es el doctor Rodrigo Giudice, que también tiene una postura sobre esta ley. Así es, Lucas, él hablaba de manera general justamente también, sobre todo porque muchas veces se interpreta como una ley que prácticamente ya es confiscatoria muchas veces, ya que no hay una sentencia firme, o sea, todo se discute y también hay muchos abogados que tienen la postura de que esta ley es inconstitucional, pero vamos a compartir a continuación las declaraciones del doctor Rodrigo Giudice. La ley de la Cenavico estipula claramente la posibilidad como potestad legal de este organismo, la de custodiar, la de conservar, la de administrar bienes económicos incautados o sujetos a comiso, dice la ley. Los bienes incautados son aquellos que por disposición de la autoridad competente, y aquí viene la cuestión, pueden ser objeto de medidas cautelares, precautorias o de conservación a los efectos de mantener la valoración de los mismos o la productividad de estos bienes, porque más adelante tales bienes pueden ser objeto de comiso, que el comiso ya viene a ser una forma legal de perder ese derecho de propiedad, porque también yo no puedo dejar de admitir que la Constitución Nacional estipula
la posibilidad de la expropiación forzada de bienes en casos de utilidad pública. O sea que, en principio, la primera parte parecería como que colisiona con lo que establecen las disposiciones del código de la ley de la Cenavico. Pero claramente también la Constitución admite la posibilidad de perder el derecho de propiedad por causa de utilidad pública o razón social, dice. Y en este caso en concreto, al existir un proceso penal en donde eventualmente esos bienes puedan ser objeto de una venta forzada a través del comiso, aparenta como que otra vez esa tensión se armoniza con la norma de inferior jerarquía. Ahora, haciendo referencia al tema puntual que hiciste referencia de que no es típico, no es normal ver de que en determinados hechos punibles se dé una desposesión inmediata de bienes registrables de parte de la persona sospechada, es efectivamente así. Yo tampoco estuve mirando un poco a ver si habían otros casos, la verdad que no encontré, pero de todas maneras el punto es, normativamente la Fiscalía, normativamente el juzgado que ordenó estas medidas, e incluso la Cenavico, que va a proceder a administrar bienes de un tercero sospechado de la comisión de un hecho punible de enriquecimiento ilícito, están actuando correctamente, y en principio parece que sí. En principio parecería de que efectivamente al establecer la ley especial que sanciona y tipifica el hecho punible de enriquecimiento ilícito, la posibilidad que los bienes que forman parte del presunto incremento patrimonial, más allá de las legítimas posibilidades económicas del autor o partícipe, pueden ser objeto de comiso. Y si pueden ser objeto de comiso, también pueden ser objeto de incautación. Y a su vez, si pueden ser objeto de incautación, pueden ser objeto de eventual actos de administración por parte de la Cenavico. Nos decía esta mañana el doctor Rodrigo, dice él particularmente cree que incluso la ley de Cenavico en muchos aspectos es inconstitucional, pero varios artículos permiten justamente que puedan administrar varios inmuebles que están sujetos a comiso, vamos a decir, Lucas. Inclusive, Noelia, parte de esta ley habilita a la Cenavico a realizar las famosas ventas anticipadas, es decir, antes de que haya una sentencia condenatoria firme que diga que ese producto, ese bien es producto de, valga la redundancia por supuesto, de un hecho ilícito, directamente pueda ser vendido. O sea, en el caso, por ejemplo, de Reinaldo Javier Cucho Cabañas, muchos recordarán que su vehículo, su lujoso Lamborghini, fue vendido inclusive, y hasta ahora todavía el caso ni siquiera ha llegado a la instancia de audiencia preliminar. Todavía no se puede hacer la audiencia preliminar para que se discuta si esto se eleva o no a juicio oral, pero, por ejemplo, su vehículo ya fue vendido. Entonces muchos cuestionan que independientemente a que luego salgas absuelto, el monto que para vos tiene tu bien no es retribuido prácticamente, porque te devuelven el dinero por el cual se subastó. Que bien podría ser mucho más bajo que el monto que vos considerás que vale ese bien. Y volviendo al caso de Wilfrido Cáceres, su domicilio, ellos actualmente ya no están viviendo en ese lugar, está siendo administrado ya por Cenavico. Incluso hoy otra familia puede estar alquilando esa casa. Y para hablar justamente del proceso, qué va a pasar a partir de ahora, también van a apelar la medida tomada por el juez Rodrigo Estigarribia. Le quiero dar paso al abogado Gustavo Arsenio. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en Plano Judicial. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Lucas. Estamos acá para evacuar las consultas que tengan sobre este caso. Doctor, primeramente, como estábamos comentando ya también lo que tiene que ver si están ocupando o no ya esta casa, esto directamente está siendo administrado por Cenavico, doctor, actualmente la casa de su defendido. Cenavico, por disposición del fiscal Silvio Corbeta, basándose en la ley de Cenavico, en su artículo 3, dio en incautación el bien inmueble de nuestros defendidos. Ellos hoy ahí ya... nosotros, decime. Sí, ellos ya no están viviendo actualmente en ese lugar, doctor. Ya no residen ahí.
Ahora, sobre este bien ya se han decretado ciertas medidas cautelares, doctor, sin embargo, hasta ahora todavía no se ha solicitado el comiso, pero de igual manera la Cenavico ya se encuentra administrando este bien. ¿Cómo toman toda esta situación ustedes desde la defensa? Bueno, nosotros también tenemos que dividir nuestro trabajo en varias etapas. Nosotros tuvimos en el día de anteayer las audiencias de imposición de medidas, que a nuestro parecer utilizamos la circunstancia de que Cenavico está dentro del inmueble, propiedad de nuestros defendidos. Entonces, en ocasión de la audiencia de imposición de medidas, manifestamos eso al juzgado, esa situación, y de esa situación aprovechamos y nos amparamos para no presentar fianza, caución real, al efecto de someternos a este juicio. El juzgado analizó lo que nosotros planteamos, que fue inédito. De hecho, los magistrados nos manifestaban eso, que era inédito. Hicieron las consultas pertinentes y dieron al lugar a lo que nosotros habíamos sugerido, a lo que nosotros habíamos propuesto y solicitado en ocasión de la imposición de medidas. O sea, ya que le sacaron a nuestros defendidos su inmueble, su casa propia, nosotros no presentamos ningún otro inmueble para sujetarnos al juicio, pero invocamos ese mismo inmueble que ya lo tiene el Estado paraguayo a través de Cenavico. Situación que no se da, doctor, como estabas mencionando justamente, y algo que nos llamaba un poco la atención, sobre todo porque esto pasa directamente en manos de Cenavico, y siempre vemos este tipo de casos, pero con casos de crimen organizado. Y esta vez hablamos de enriquecimiento ilícito y también lavado de activos. Así mismo. Este es el primer caso prácticamente en lo que es delito económico y de anticorrupción que se está trabajando desde el vamos, desde el principio del mismo, con la gente de Cenavico. Entonces, un campo nuevo que se abre. ¿En qué sentido? En los casos de narcotráfico, generalmente los narcotraficantes, cuando se produce el allanamiento y eventualmente logran huir, ellos están retrocediendo y no pelean sus bienes. Entonces el Estado paraguayo logra apoderarse de todos los bienes que tienen ellos, y no se produce un choque ahí a través de una defensa organizada, porque después arrancan ellos con su proceso de defensa así dentro del proceso judicial. Pero nosotros, o sea, como prácticamente somos los primeros en el país, en este tipo de casos, en esta situación puntual, planteamos eso, vimos la cuestión de esa manera y planteamos al juzgado que nos tenga en cuenta la situación ya de que el Estado paraguayo, como te dije anteriormente, Cenavico, el Estado paraguayo a través de Cenavico ya tiene la posesión del inmueble, que ese se nos considera a nosotros para nuestra fianza. Y sabiamente coincidimos con la resolución del juzgado, nos dio al lugar a lo que solicitamos. También no hay que soslayar que la semana anterior logramos también otra cosa interesante, otra cuestión muy fundamental en todo lo que es el ámbito de Cenavico, que es lograr la devolución de todos los bienes patrimoniales inferiores de 30 jornales para abajo. Eso también es algo interesante que estamos logrando dentro de lo que es la causa que estamos tramitando en la defensa del señor Wilfrido. Claro, eso relacionado a los enseres de uso personal, inclusive, doctor, que se encuentran o se encontraban dentro de esta vivienda que ahora está siendo administrada por la Cenavico. Entonces, todo eso ya fue devuelto, por decirlo de una manera, a tus clientes. Va a ser devuelto, va a ser devuelto. Doctor, pero ustedes van a apelar esta resolución, o sea, me voy por el lado de que si bien se ofrece como fianza justamente también lo que tiene que ver con el inmueble, ellos no pueden habitar actualmente en ese lugar. No, ellos no viven ahí, ellos residen en otro lado. Nosotros adjuntamos al juzgado los detalles de certificado de vía de residencia y todo lo que tenga que ver con el lugar donde están residiendo actualmente, que no es muy lejos también de la casa donde está. Es una casa interesante, tiene sus pequeños lujos, pero también hay que reconocer que él empezó a construir mucho antes de llegar incluso al cargo. Eso nosotros vamos a ahondar mejor cuando nos dediquemos en profundidad a la etapa investigativa, nos incorporemos en profundidad a la etapa investigativa del Ministerio Público. Nosotros vamos a ir demostrando la documentación que tenemos y de hecho vamos a pedir muchísimas diligencias, entre ellos una pericia contable bien sustentable,
que ponga el Ministerio Público sus peritos, nosotros también pondremos los nuestros y que se hagan los controles pertinentes. Por otro lado, a nosotros nos parece, si bien ahora nos favorece procesalmente en este punto, en esta cuestión muy puntual, que es el inmueble nos permite litigar sin fianza, nos parece una locura que sancionó el Congreso paraguayo en ocasión de dar la ley de Senavico, porque en algún momento dado alguien, en este caso nosotros, decidimos someternos al proceso y entrar a la cancha y pelear todo lo que tenga que ver con los bienes muebles e inmuebles de nuestros defendidos. En algún momento dado esta ley tiene que parar porque como dijo el colega que me antecedió, en la opinión, sin ninguna resolución se le está incautando a un montón de gente de sus bienes. ¿Y qué pasaría si esos bienes pierden valor en función a una mala administración de Senavico? Ahí va el responsable subsidiario, termina siendo el Estado paraguayo. Doctor, cortito porque justamente estamos ya con poco tiempo, pero ¿ustedes van a apelar al menos en esa parte para que ellos puedan volver a la casa a habitar o cómo queda esto? Más adelante vamos a presentar un incidente denominado al efecto de que ellos vuelvan. Lo que ahora buscamos es consolidarnos un poquito más en la cuestión de fondo, en la cuestión de qué pasó realmente sobre el supuesto enriquecimiento ilícito. Por ahora, aprovechamos hablando mal y pronto, aprovechamos el gol en contra que teníamos para ubicarnos mejor en la cancha. Utilizamos esa misma casa para decir, señores, estamos sujetos al proceso. Gracias, doctor, por su tiempo y por compartir con nosotros aquí en Plano Judicial. Muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias, Noelia, a las órdenes. Igualmente, Gustavo Arsenio, él ejerce la defensa de Wilfrido Cáceres, aparte de que el propio Wilfrido Cáceres también ejerce su defensa. Un tema bastante nuevo, interesante, y bueno, me imagino que vamos a estar siguiendo tratando esto en próximos programas. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Aquí en Plano Judicial tenemos que hablar también del juicio oral y público que enfrentan directivas de IMEDIC, Patricia Ferreira y también Nidia Godoy. Continúa este juicio, Lucas. Asimismo, Noelia, se desarrolló en la mañana de hoy una nueva audiencia, una nueva sesión de este juicio oral y público en la causa en la cual se acusa la utilización, presumiblemente, por supuesto, de documentos, una factura de la empresa Eurofarma para ingresar insumos oncológicos al país. El juicio se está realizando a cuentagotas, ya que las sesiones son bastante breves, y de eso conversamos esta mañana con el fiscal del caso, el doctor Néstor Coronel, quien manifestaba lo siguiente. Es cierto, efectivamente nos citaron nuevamente para el día de hoy. Estamos en la parte de las testimoniales. Hoy fueron citadas otras dos personas para que puedan declarar sobre los hechos que fueron acusados por parte del Ministerio Público. Incluso también a la par estamos produciendo algunas pruebas instrumentales justamente para poder ir avanzando en esto que tiene que ver con todo lo que en su momento se expuso como hechos irregulares por parte de esta empresa, incluso por los directivos de este caso que son los acusados. Pues bien, vamos a continuar dentro de esa senda hasta poder llegar a la etapa decisiva, que es la conclusión de su caso y presentar los alegatos finales. En cuanto al cúmulo de pruebas que presenta la Fiscalía, doctor, ¿se puede decir es amplio? ¿Hace esto que se prolongue el juicio? Sí, en efecto, es que en realidad como es un poco complejo el hecho, tiene que ver en primer lugar con una producción de documentos. Se usaron unos documentos apócrifos para poder explicar que venían supuestamente importados de Brasil unos productos que en realidad no era así.
a la par de la comercialización de estos medicamentos no autorizados, porque efectivamente pudimos nosotros corroborar que a partir de la información que nos provee Dinavisa, así como el propio Ministerio de Salud, no podían ellos importar productos de otros países, que en este caso no sea de Brasil, que es el que tenía el certificado sanitario para el efecto. A la par también las cuestiones que tienen que ver con esa posibilidad de trazar un poco la línea de esa comercialización, que por lo también es importante para poder diseñar y poder soportar nuestra acusación que en su momento presentamos. Claro, ahora doctor, en torno a cómo se viene realizando el juicio ya desde hace un par de semanas, la duración generalmente de las sesiones diarias son un poco cortas, podemos decir. ¿Todo se debe a una disposición del tribunal? Exacto, es una disposición del tribunal que nos establece el tiempo que duraría cada juicio, así también como la cantidad de pruebas que ellos querrían escuchar o en su caso observar en cada momento que somos citados. Otro de los temas también tiene que ver con que el juez en lo civil, José Guillermo Trovato, rechazó esta demanda que fue promovida por excombatientes en donde pretendían justamente tener una indemnización. Estamos hablando de alrededor de un poco más de 200 millones de guaraníes, Lucas. Asimismo, Noelia, estamos hablando de esta asociación que está compuesta por unas 942 personas, digo bien, y pretendían esta indemnización para cada una, por supuesto, que totaliza más o menos la suma de 40 millones de dólares, y eso es lo que finalmente el Estado termina ahorrando al hacerse lugar a estos incidentes de excepción, de falta de acción activa y de prescripción. Por un lado, se mencionó que la asociación como persona jurídica no tiene la potestad o la legitimación activa, por decir de una manera, para accionar, y por el otro lado también en torno a la prescripción, el plazo ya ha transcurrido o ya se cumplió en ese sentido, y por lo tanto ya se dio la prescripción. A raíz de estas situaciones que finalmente se rechaza esta demanda, que tiene que ver entonces con estas personas que en su momento formaron parte de la revuelta que terminó por sacar del gobierno al dictador Alfredo Stroessner en la noche madrugada del 2 y 3 de febrero de 1989. Así es, y el monto solicitado, para ser precisos, es de 294.267.000 guaraníes para cada integrante de esta asociación, como mencionaba, que son 942, y con esto entonces también se hace un ahorro al Estado paraguayo, vamos a decir, porque no se hizo lugar a esta demanda en lo civil. Y con esto nosotros nos despedimos. Nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV, como todas las noches. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia. Buen resto de jornada para todos.